Eh, Voy a iniciar. Entonces, Mónica está por ahí. ¿Dialita está por ahí? ¿O iniciamos? Sí, señor, No, sí, aquí estoy. aquí está bien. Buenas tardes para todos. Bueno, hoy día viernes 3 de diciembre vamos a culminar la jornada con la intervención del profesor Óscar Ospina, quien estará compartiéndoles la charla acerca de gestión del conocimiento. Eh, pues damos paso a esta sesión de 2 horitas, de 4 a 6. Bienvenido, profesor Óscar, y lo dejo con los estudiantes. Muchas gracias, doctora Dialita. Bueno, entonces, muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos aquí desde Bogotá, Universidad Nacional de este diplomado maravilloso de extensión agropecuaria, en el que pues, se han tocado muchos temas en esta semana, todos relevantes, todos importantes alrededor de la extensión. Como hemos venido planteando desde el punto de vista metodológico, ustedes ya deben haber definido un tema sobre el cual van a desarrollar el conocimiento explícito, que ahorita más en la sesión presente que va a presentar, vamos a ya dejar clarificado qué es lo del explícito y lo del tácito y toda esa parte epistemológica. Entonces, definiendo el contenido que ustedes, o el tema que ustedes van a trabajar, el que hayan definido en sus respectivos grupos de trabajo, entonces de cada uno de los temas, de cada una de las clases que están con cada uno de los profesores, ustedes van bajando ese contenido y lo van aterrizando al tema que va a estar desarrollando. El tema del doctor Germán Afanador, entonces lo aterrizan al contenido que usted definió. El tema del doctor Carlos también. Entonces vamos a ir juntando, el doctor Andrea Baracal, vamos sumándole a nuestro tema central, digamos, todas las materias, los contenidos, los temas que se van estudiando en el diplomado, para de esa manera ir enriqueciendo, como lo indica la ley, el proceso de extensión agropecuaria sobre el tema que usted definió. Ustedes saben, la ley nos ha evolucionado muchísimo en esto, gracias a Dios, es un avance importante, en donde dejamos de mirar la planta o el animal y comenzamos a ver al ser humano y su entorno de una forma más integral, de una manera sistémica, en donde no solamente está la vaca o la planta, sino también está la parte económica, financiera, está la parte de sostenibilidad, está la parte de asociatividad, la parte de emprendimiento, la parte de buenas prácticas ganaderas, toda la importancia de la tecnología, las TICs. Entonces, cómo todos esos elementos que forman hoy en día, digamos, nuestra sociedad se ven reflejados en esta extensión agropecuaria, digamos, ya moderna. Bueno, con respecto entonces al tema que me toca desarrollar o que tengo bajo mi responsabilidad, es el tema de gestión del conocimiento. Es uno de los temas más interesantes del diplomado. Esperemos que le saquemos mucho jugo. En este tema vamos pronto a cuestionarnos, a pensar, a analizar, a generar una cantidad de ideas interesantes alrededor de cómo estoy yo ejerciendo mi profesión. En el caso mío como médico veterinario, digamos, yo ejerzo desde el año 91 y duré más o menos unos 20 años ejerciendo medicina veterinaria en ganadería de leche, carne, de propósito, en porcicultura, en ovinos, que me encantan. Y después de 20 años de trabajo, cuando entré a hacer mi doctorado en la Nacional y comenzamos a estudiar esto ya de manera científica, de manera profunda, pues yo quedé muy cuestionado sobre cómo yo trabajaba en campo y mi papel como profesional, como asistente técnico, como extensionista frente a los productores. De repente hoy vamos a comenzar a hacer ese proceso de análisis y cuestionamiento sobre eso. Esta sesión mía, entonces hoy arrancamos la primera parte de gestión de conocimiento, hoy vamos a ver los elementos conceptuales, después vamos a ver otras 2, 3 sesiones más virtuales sobre este tema para irlo hasta que lo completemos. Y el trabajo fuerte lo vamos a hacer presencial. Vamos a hacer unos talleres allá, aquí en Bogotá, en la Universidad Nacional, 2 días y medio de gestión de conocimiento espectaculares. Trabajos grupales, trabajos en plenaria. Vamos a hacer un compartir maravilloso, va a ser excelente, va a ser muy lindo. Van a recordarse cuando tengan esa experiencia aquí en la universidad, es excelente.
el ejercicio, la evidencia de cómo hacer un proceso de extensión agropecuaria basado en principios de gestión de conocimiento o de la epistemología moderna. Bueno, entonces, sin más, vamos a arrancar a hacer mi presentación. Por favor, me confirman si se está viendo mi pantalla. Sí, señor. Muchas Sí, gracias. señor, sí se ve. Perfecto. Entonces, el módulo que vamos a desarrollar es el de gestión del conocimiento. Ya he dado a ustedes un tema, que era el tema de teoría general de sistemas, donde planteamos el concepto de sinergia, recursividad, objeto, hicimos un sistema, hicimos un arbolito, para poder entender cómo se descompone y cómo se analiza una situación desde el punto de vista de la teoría de sistemas. Hoy vamos entonces con otro tema distinto. Hoy vamos a hablar de gestión de conocimiento. La gestión de conocimiento entonces tiene estos objetivos en el diplomado. Primero, diferenciar el enfoque unidireccional versus el de combinación de conocimiento en los servicios de extensión. Sí. Vamos a identificar los planteamientos desde la epistemología. O sea, ¿qué es lo que nos dice la epistemología hoy en día acerca de cómo hacer el proceso? Vamos a identificar los planteamientos también desde la psicología. ¿Qué es lo que la psicología nos dice hoy sobre estos procesos de conocimiento? Después, como objetivo, tenemos entender los elementos de la gestión del conocimiento, sobre la matriz de creación de conocimiento, las pilares de creación de conocimiento, y después vamos a hacer una fase presencial con talleres para desarrollar el conocimiento explícito como parte del taller de gestión de conocimiento, y un taller para desarrollar un documento con la metodología de taller de gestión de conocimiento aplicada a un tema específico. Ejecutar un taller grupal presencial de gestión del conocimiento, y el último objetivo es participar en los análisis y conclusiones sobre la metodología. Son todos los objetivos que, como les comenté, vamos a desarrollarlos en varias sesiones virtuales, y presencial vamos a tener como unas 20 horas presencial, o sea, un tiempo bastante bueno para poder desarrollar todo lo que es la parte de talleres que están planteados en estos objetivos de este tema. La metodología, como ya hemos venido planteando, es virtual y presencial. En la parte virtual, te vamos a hacer una presentación magistral de conceptos, diferenciación de los enfoques unidireccional versus el de combinación del conocimiento, planteamientos de la epistemología, desde la psicología, planteamientos de la gestión del conocimiento y desarrollo de conocimiento explícito para el taller de gestión de conocimiento. Y en la parte presencial, vamos a tomar otros elementos conceptuales y vamos a hacer un taller de desarrollo del conocimiento explícito para el taller de gestión de conocimiento, taller de desarrollo de un documento con la metodología del taller de gestión de conocimiento aplicada a un tema específico, taller grupal presencial de gestión del conocimiento y mesa redonda y análisis y conclusiones sobre la metodología en esa semana presencial. Entonces, digamos, nos compete ahorita la parte virtual, que es iniciar con la parte de la diferencia entre los enfoques unidireccional y de combinación, la visión desde la epistemología y la psicología. Y después vamos a ver los planteamientos de la gestión del conocimiento en la siguiente sesión, que es otras 2 horas en la semana entrante, que trabajaremos esto. Es muy importante que de esta parte virtual que estamos ahorita desarrollando, los grupos que ustedes ya están conformando, a partir del tema que han seleccionado, hagan la construcción del conocimiento explícito, que ya se les planteó, que es un documento de Word con un acervo de definiciones, de conceptos, una hoja de Excel con algunos parámetros definidos, una hoja de Excel con el árbol, con las variables del tema que ustedes han definido, donde van sumando de cada módulo nuevas ramitas al arbolito, y una presentación de PowerPoint donde debe tener digamos, la presentación de las definiciones y conceptos para ser utilizados. Las 2 herramientas que vamos a utilizar en el taller de gestión de conocimiento en la fase presencial son el árbol y la presentación de PowerPoint, que en su momento ya explicaré cómo se van a utilizar. En ese árbol de análisis y la presentación de PowerPoint, ustedes deben tener la construcción del explícito que van a utilizar en el taller de gestión de conocimiento presencial. Entonces, durante la sesión de hoy ya vamos a entender mucho más de qué es lo del explícito, qué es lo del tácito, pero sí quiero que de una vez quedemos claros que durante estas 2 semanas de la parte virtual debemos de construir el explícito que vamos a utilizar allá
a través de la presentación de PowerPoint y el árbol de análisis en el taller presencial aquí en Bogotá. Muy bien. Vamos a arrancar con una reflexión. Hoy estamos viernes, tarde, 4 de la tarde, me tocó la última sesión, pero está chévere porque va a ser un tema, esta sesión va a ser más de reflexión y de cuestionamiento. Y yo quisiera que, pues, antes de trabajáramos y pensáramos un poco sobre estos elementos que vamos a plantear. Voy a arrancar con una reflexión sobre la ciencia técnica y la extensión agropecuaria tradicional. Digamos que si nosotros vemos esa diapositiva que tenemos ahí en la pantalla, vemos unos componentes, ¿no? Allá vemos al fondo de la imagen a un extensionista y aquí un grupo de productores acompañándolo, escuchándolo a él. Si nosotros analizamos, que es una imagen, digamos, muy común para un extensionista o para un trabajo de extensión, si analizamos eso desde un punto de vista de las partes y cómo está operando el sistema, encontraríamos que en este enfoque tenemos entonces, como plantea en la parte inferior los diagramas, a un profesional que posee un conocimiento o una tecnología que el productor no tiene. Por ejemplo, el manejo rotacional de las praderas para el caso de la ganadería. O cómo es el sistema, digamos, de control de plagas y la secuencia de insecticidas que tiene que aplicarse en el cultivo del maíz, por ejemplo. Entonces yo tengo como profesional un conocimiento tecnológico o científico o un conocimiento que teóricamente los productores no tienen. Entonces lo que se plantea en un servicio de extensión, digamos, si yo soy un directivo, un servicio de extensión es no, muy sencillo. Vamos a coger un grupo de productores de esta zona, vamos a formar nuestros extensionistas, nuestros profesionales, vamos a recordar cómo es el tema del manejo rotacional o recordar cómo es el manejo de los elementos del control de plagas en el maíz. Eso se llaman homologaciones, cuando está en un trabajo de extensión se llaman homologaciones, y después vamos a lanzarlos a los productores para que ellos les enseñen a los productores sobre cómo se hace este proceso y les lleven el mensaje, les lleven la información a través de un proceso de transferencia de tecnología. Ahora, cuando nosotros vemos este esquema, se nos hace como natural. Y pensamos de que es la manera correcta de hacerla. Yo voy donde los productores, yo les voy a enseñar a ellos cómo se debe manejar un pastoreo rotacional, cómo se debe montar, y yo les enseño a ellos cómo se hace. O a un grupo de productores, no sé, aquí en La Calera, o de pronto voy a Roncesvalles, o de pronto voy al Sinú, y les enseño a ellos cómo montar un pastoreo rotacional. O voy y les enseño sobre cómo manejar el cultivo del maíz en la parte del control de plagas, como a qué hoja, a qué altura, a qué fecha, o con qué síntomas le aplico un determinado producto. ¿Por qué se nos hace natural? El tema es profundo. Se nos hace esto natural porque resulta que nosotros, cuando nos formamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje. En el colegio, en la primaria, el bachillerato, en la universidad, inclusive cuando hemos hecho los posgrados, hay un profesor, hay un maestro, un docente, que es el que tiene el conocimiento. Y uno está de estudiante sentadito ahí en juiciosito, en la silla, aprendiendo lo que el profesor está enseñando. Entonces, figúrese o visualicemos, digamos, yo estudiando medicina veterinaria, y entonces el profesor comienza a explicar que los núcleos paraventriculares del hipotálamo están pulsando a razón de 1 vez por hora para generar un pulso de GNRH que va a ir a la hipófisis a activar la liberación de la LH y la FSH. Pues resulta que uno de estudiante de medicina veterinaria o de zootecnia, pues no tiene ni idea de lo que el profesor está diciendo. Nunca en la vida uno había escuchado esos conceptos. Uno por primera vez los está, escuchando nombrar. Entonces, como uno tiene cero conocimiento sobre lo que el doctor le está explicando a uno o el profesor le está explicando a uno, pues uno hace un proceso de enseñanza-aprendizaje porque no hay un punto de referencia previo en mi mente sobre el cual decir que eso es o no es así. Entonces uno, como está parado frente a un docente en una universidad formal, con un docente certificado,
pues uno simplemente dice, ah, eso es así, eso debe ser así, y uno aprende, estudia, repasa hasta que entiende lo que el profesor le enseñó y uno se lo aprende y hace su parcial y pasa el parcial y dice, ok, usted ya aprendió cómo funciona el hipotálamo y la producción de la GNRH. Perfecto, pasa el siguiente semestre. Entonces, eso está muy bien. Entonces, nosotros aprendimos así, no sé, fisiología, aprendimos anatomía, reproducción, genética, bueno, de las carreras que nosotros hemos estudiado, economía, economía uno, economía 2, mercadotecnia, etcétera, los diferentes temas que estudiamos en la universidad y bueno, en el colegio, geografía universal, historia, filosofía, fue así. El profesor nos enseñaba y uno escuchaba y uno entendía, o sea, uno aprendía lo que el profesor le estaba enseñando y uno repasaba hasta que lograba incorporar los conocimientos en su mente. Eso está muy bien, mientras que estamos en una posición donde ahí hay un alumno, un estudiante, en la universidad o en el colegio, eso funciona. Pero cuando salimos, cuando salimos nosotros entonces a trabajar, digamos el caso mío como médico veterinario cuando terminé en el 91 y salí a trabajar a las ganaderías, entonces pues como a mí toda la vida me formaron así, yo pensaba que mi trabajo como médico veterinario, asistente técnico o extensionista en campo era igual. Entonces yo tenía que llegar a la finca, yo llegaba a la finca y yo pensaba que mi trabajo era pues enseñarle o explicarle o sí, enseñarle allá al administrador de la finca sobre el tema. Yo me acuerdo mucho, una finca que se llama El Turín, por el lado de Zipacón, una lechería. Ahí estaba un administrador, era don Víctor. Don Víctor, una persona trajinada de campo, tenía por ahí unos 15 años, está trabajando en lechería, conocía las vacas, conocía los pastos, tenía mucha experiencia de campo. Y yo acá, yo estaba apenas terminado de graduarme, yo tenía apenas saliendo de 10º semestre y comencé a trabajar con esa ganadería. Entonces, claro, como yo estudié en la universidad, entonces yo pensaba que yo tenía todos los conceptos científicos, pues, todos leidísimos, y entonces súper preparadísimos en la universidad. Entonces no pensaba que cuando llegaba a campo, pues yo tenía la última verdad revelada de la ciencia sobre los temas determinados. Entonces yo llegué a la finca, por ejemplo, a definir un tratamiento de mastitis con una vaca. Y entonces yo propuse un antibiótico. Y entonces, ¿qué me dice don Víctor? Don Víctor se me rió, no, doctor Oscar, ese antibiótico, yo le he aplicado aquí las vacas y ese no sirve. Y yo, ah, huepucha, ¿cómo así? Entonces, ¿qué sucede? Que yo estaba convencido de que mi formación científica me daba para identificar unos signos y a partir de ahí identificar una enfermedad y hacer un tratamiento con unos antibióticos y con unas condiciones farmacológicas que iban a ser efectivas para sacar adelante a mi paciente. Pero resulta que la persona que iba a aplicar eso pues era don Víctor y don Víctor era una persona que ya tenía experiencia y conocimiento sobre el tema que yo estaba intentando enseñarle a él. Y ahí fue cuando, digamos, uno encuentra y uno aterriza, cuando dicen, uno dice es que una cosa es lo que ve en la universidad y otra cosa es lo que ve en el mundo real. Sí, ahí hay una aterrizada que uno se pega. A todos nos ha pasado. Uno llega al mundo real y, uy, momentico, es que lo que yo veo en la teoría de la universidad, cuando lo veo aquí en la práctica, la cosa puede ser distinta. Entonces, ¿qué sucedió en ese caso con don Víctor, el administrador de la finca? Muy querido, y hicimos amiguísimos. Traje muchos años con esa ganadería, como 10 años con ellos. Pero cuando arranqué, claro, yo estaba muy jovencito, tenía 21 años, recién terminado carrera trabajando con ellos. Y él era mayor que yo y sabía más que yo. Así como dice el dicho, tenía mucha experiencia de campo en esa lechería. Entonces, claro, cuando uno entiende la realidad es distinta desde el punto de vista de la dinámica del conocimiento. Es decir, cuando yo estoy con un productor, él no tiene cero conocimiento sobre el tema que yo voy a tratar acerca de su ganadería, sino que él tiene conocimientos previos, producto de trabajar en la finca. Entonces, la relación no es igual como cuando uno está en el colegio o en la universidad, en donde el estudiante no tiene un punto de referencia para decirle al profesor que eso no es así, porque no tiene ni la experiencia, ni el conocimiento, ni hasta ahora está aprendiendo. Entonces ahí la función es, sí, enseñanza aprendizaje, pero cuando estoy con una persona que ya tiene conocimientos previos, vivencias, experiencias, que lo ha hecho, lo sabe que lo ha hecho, entonces la cosa cambia.
esa persona tiene un punto de referencia y entonces muy posiblemente me va a cuestionar y muy seguramente vamos a chocar y seguramente hasta ni siquiera me va a parar bolas, como se dice de manera popular, porque él lo ha hecho lo que uno ha dicho y no le ha funcionado. Como lo que me pasó a mí en ese momento. Yo le comenté un antibiótico que él ya había utilizado y las vacas ya tienen resistencia a antibiótico. Ahora, yo había visto los síntomas y yo correlacioné con lo que hice en la universidad. Yo pensaba que ese antibiótico era perfecto para la sintomología observada, pero realmente don Víctor ni siquiera me paró bolas. Usó otro. Y yo aprendí que era otro antibiótico que debería de funcionar en el caso de esa finca puntualmente. Entonces, este es un punto de reflexión profundo como profesional. Entonces, cuando yo llego a trabajar con un productor, él ya tiene su finca funcionando, tiene su agricultura, su cultivo funcionando, su ganadería funcionando, y sus ovinos, sus cabras, sus cerdos, sus peces, sus cacaos, sus plátanos, y él de alguna medida tiene un nivel de conocimiento que cuando yo le voy a plantear un tema cualquiera, él seguramente tiene referencias porque lo ha hecho o porque está metido en el tema per se, y entonces no es lo mismo. Entonces aquí, cuando tenemos esta situación, este modelo que se plantea inicialmente de transferencia de tecnología o de enseñanza-aprendizaje unidireccional pierde efectividad, no es tan eficiente, no es tan efectivo. Entonces, resulta que si uno mira un poquito el proceso de evolución de estos métodos, se encuentra que cuando vino la Revolución Verde a mediados del siglo XX, la propuesta que se dio originalmente fue la que planteamos aquí anterior. O sea, yo tengo unos laboratorios, unos centros de investigación que generan unos paquetes tecnológicos que tengo que llevárselo a los productores. Entonces formaban un equipo gigante de extensionistas que llevaban ese conocimiento a los productores. Pero se encontraron con el problema que acaba de plantear, que los productores ya tenían conocimiento previo sobre el tema y muchas veces rechazaron, no aceptaron o eran resistentes a lo que se les quería enseñar o transferir, porque ya ellos tenían un punto de referencia donde ellos, digamos así, no comían entero, no comían entero. Entonces, aparece ya en los 70s y los 80s un cuestionamiento, porque eso como que no funcionó bien. Esa primera idea de que yo tengo aquí un laboratorio, un centro de investigación, desarrollo un método para manejar la rotación de la pradera o para manejar la parte agroquímica de un cultivo y llevárselo tal cual a los productores de manera masiva, no dio el resultado que se estaba esperando. Entonces aparece un primer cuestionamiento que hace Chambers, en donde en los 70s y los 80s, en donde plantea el tema de la Rapid Rural Appraiser o investigación rápida rural, en donde se parte de este primer punto de reflexión. Resulta que generalmente los servicios de extensión agropecuaria de entrada hacen una encuesta gigante, ¿ok? Entonces cogen a los productores de este municipio y a todos les hacen 200 preguntas de todo, de todo les preguntan. ¿Y desde qué punto de vista? Desde el punto de vista del que está formulando el proyecto, que le interesa de repente trabajar, por ejemplo, la ganadería de leche. Y en la ganadería de leche quiere trabajar, digamos, sobre estos productores, cómo mejorar la calidad de la leche. Entonces hace 200 preguntas de muchas cosas que él considera, o el investigador considera, o el extensionista en jefe considera que son importantes saber sobre estas personas. Pero lo que encontró Chambers cuando hizo estudios en África, en Asia, en América, también en Europa, que cuando comenzó a evaluar qué tanto se utilizaban esas encuestas al final para definir el problema central y plantear la estrategia de servicio de extensión, se encontró que la mayoría de encuestas que no se generaban, que primero estaban de repente mal planteadas en sus preguntas. Segundo, muchas veces ni siquiera después se procesaban con ninguna realmente estadística para saber qué fue lo que salió de la encuesta. Y tercero, cuando se hacía algún análisis parcial de algún punto de la encuesta, salía una idea sobre qué era lo que tenía que hacerse en el servicio de extensión. Entonces, se aplicaba el servicio de extensión con esa idea que salió de esa encuesta inicial que se le hizo a los productores, y resulta que cuando lo van a trabajar en campo, se aleja bastante o dista bastante de la problemática real de los productores.
Entonces, cuestionando este tema, aparece el Rapid Rural Appraiser, que es bonitico, es que esas encuestas se llena una cantidad de preguntas con cajitas sí o no, y seleccione el múltiple y haga estas respuestas, realmente no tenían mucho sentido. Y desarrolló, entonces, se desarrolló el concepto que se llama Rapid Rural Appraiser o investigación rápida rural, en donde estas evaluaciones ya no se hacen con encuestas estructuradas, sino se hace con esquemas participativos. Entonces, venga para acá, vamos a usar herramientas lúdicas. Vamos a utilizar, por ejemplo, no sé, una obra de teatro, o vamos a utilizar un mapa, o vamos a hacer un dibujo entre todos aquí en esta comunidad, y van a contarme las historias de la comunidad sobre cuál es digamos, el cambio del cauce del agua de esta cuenca, y ver qué ha pasado con los años, y si ustedes identifican allí que hay un punto, no un punto de trabajar. ¿Cómo ha sido la historia de la mastitis en esta zona? Y entonces cuénteme qué ha pasado, y hacen dibujos y hacen cosas hasta lúdicas para encontrar el problema. Entonces, esta investigación epidural dio el primer gran paso de que la comunidad tuvo la oportunidad de hablar, expresarse de manera oral sobre cuál era su problemática, y por lo menos el tema que tenía digamos, clave esa comunidad por resolver, pues estaba incluido en el servicio de extensión. Es un primer gran paso que se da en Rapid Rural Appraiser. Pero digamos que después ese camino siguió, y ya en los 80s y los 90s se avanzó hacia Participatory Rural Appraiser, o valoración rural participativa, en donde el tema va más allá de la sola encuesta de preguntarles qué problemas tienen ustedes, sino que ya penetra los saberes tradicionales, la cultura, los productores de la zona, para resolver el problema también de una manera participativa. Es decir, lo ideal, que fue lo que después se llamó investigación acción participativa, es que cuando lleguemos a una comunidad, entonces los mismos miembros de la comunidad identifiquen el problema que tienen en su comunidad, identifiquen quién tiene la solución, porque dentro de los productores de la comunidad hay uno que sí hace la cosa que le está funcionando. Mire que a él no le da mastitis, mire que él no tiene cojeras, mire que él no tiene problema de la plaga X, o mire que el plátano a él sí le crece bien. Entonces, el que tiene el conocimiento de la zona, entonces de aquí de la zona, venga y explíquenos a los demás con nuestros saberes locales, nuestros saberes indígenas también se llama, o los saberes tradicionales, y que nosotros mismos nos autoorganicemos para que este conocimiento de nuestro compañero se difunda dentro de nosotros, y podamos tener un proceso digamos, de mejoramiento de la situación que estamos dando. Entonces, en este punto, lo ideal es que ni siquiera haya participación de un investigador científico o de ciencias duras, digámoslo así, sino que sea toda la comunidad la que autodiagnostique el problema, la que identifique quién sabe la solución, y que ellos mismos generen la manera de que esa solución llegue a los compañeros, colegas del sitio, y de esa manera poder mejorar el desempeño productivo de alguna de las cadenas productivas que tenemos nosotros. Esta investigación rápida participatoria Rural Appraiser tiene, digamos, un gran componente conceptual de la antropología, de la sociología, y las herramientas ya son de esa área del conocimiento, lo que le dio un nuevo aporte al tema, le dio nueva visión, y por eso se llegó a este punto. Pero tiene un pero, y es que cuando estamos hablando, como son herramientas de las ciencias sociales, estamos hablando de que el problema de esta comunidad, por ejemplo, es que se le pega a los niños, porque la cultura acá es que se le pega a los niños. Entonces, el que la comunidad identifique que ese es un problema, el pegarle a los niños, y el que algunas familias se expongan como sin pegar a los niños, la cosa puede funcionar bien, la crianza, y que entonces que se reúnan entre todos ellos, hagan dinámicas donde ese saber de cómo criar niños sin pegarles, sin castigarlos, puede funcionar para la crianza, puede difundirse y aceptarse dentro de ellos con los métodos participativos, y va excelente, funciona muy bien, porque es un problema de orden social. Las causas son humanas y las soluciones son también humanas, está dentro del plano del humano, el plano social, el plano humanista. Pero tenemos un problema cuando la situación que queremos resolver es del plano de las ciencias naturales, cuando es de la biología, de la bioquímica, de la química. Por ejemplo,
Resulta que en este suelo, ahí, hablando del caso de, por ejemplo, de la medicina veterinaria y la zootecnia, en este sitio, en este suelo, hay deficiencias, por ejemplo, de yodo. Entonces, si falta yodo, pues hay un bloqueo a nivel de la tiroides, de la producción de la T3. No se produce de la T3 ni la T4. Y si no hay T3 y T4, entonces no hay producción de serotonina en el cerebro y las vacas no manifiestan celo y la reproducción no funciona. Las vacas no entran en celo, las vacas no se pueden servir, no pueden preñar. La pregunta es si hay algún saber tradicional o de alguna persona de la comunidad que entienda y sepa del problema que acabo de plantear. Del problema está al nivel del yodo o del manganeso o de un problema a nivel del hipotálamo, o de un aminoácido o de un tema de orden científico, orden de las ciencias naturales. Entonces ahí es cuando el tema de la evaluación rural participativa pierde fuerza, porque resulta que la comunidad no es capaz de identificar el problema, ni mucho, y pues tampoco la solución. Entonces ahí hay un vacío y terminamos entonces con un problema. Porque la gente, sí, claro, es un método que es de las ciencias humanas y es muy bueno para los problemas humanos. Y le pego a los niños, hay un problema de maltrato, ok, eso se puede solucionar con ese tipo de herramientas y son muy efectivas. Pero para problemas que son de las ciencias naturales, ahí ya no es tan efectivo porque no es digamos, el método para abordar ese tipo de saberes. Tenemos entonces que cuando se hace una evaluación, el caso de los sistemas de innovación, aparece el señor Rogers, Everett Rogers, en donde hace un cuestionamiento muy importante. Él hizo investigaciones entonces de cómo es el tema de la innovación, la adopción de las innovaciones por parte de las personas, las organizaciones, en distintas partes del mundo. Y encontró que eso tiene una distribución normal, como la que estoy planteando allí, la diapositiva. Y que de manera general, sobre todo en los trabajos de nosotros, que uno tiene un servicio de extensión que tiene vigencia por un año, cuando tenemos financiamiento bueno, es muy raro tener más de un año de financiamiento en un servicio de extensión. Antes son de meses, de 4 meses, 3 meses, 6 meses ya uno dice, uy, me dieron 6 meses para trabajar. Por ejemplo, este diplomado. Los tiempos son siempre una cosa muy corta. Un proyecto de extensión bueno es un año, muy pocos duran más de un año. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando usamos los métodos unidireccionales, en donde el profesional es el que lleva identifica el problema y plantea la recomendación al productor de manera que yo le enseño al productor sobre cómo resolver su problema que yo he identificado, o los otros métodos que ya avanzaron hacia rápida rural o investigación rural participativa, pues se encontró que cuando las personas, que son todos también unidireccionales, al final se le termina enseñando a los otros a partir de un modelo que existe previamente seleccionado, bien sea de un científico o bien sea de un colega que hace lo mismo, pero que hace las veces de experto, aunque sea vecino mío, pero es un experto teórico también. Se encuentra que al hacerse la evaluación de qué tanto logran incorporar el conocimiento las personas que se está queriendo trabajar, apenas el 10% logran incorporar esos conceptos a su mente, o el 10% de las personas logran entender el tema. Entonces yo tengo una población de 100 productores a los que les di una conferencia maravillosa sobre inseminación artificial o sobre una conferencia maravillosa sobre el manejo de la broca del café. Encuentro que 100 personas que hagamos un trabajo de extensión y enseñarles de manera direccional, los estudios que hizo Chambers, en promedio un 10% de esas personas logran incorporar ese conocimiento y hacer innovaciones, son los innovadores. El resto se rechaza, se retarda y algunos nunca logran incorporar el conocimiento. Entonces esto entra en un cuestionamiento serio, porque si yo soy un financiador, si yo soy un financiador y usted me está pidiendo 2.000 millones de pesos para hacer un trabajo de extensión en un municipio, en una comunidad de un departamento o en varios municipios de un departamento, y que con esos 2.000 millones de pesos me vas a atender a 500 productores, por ejemplo, por un periodo de un año, para dar una cifra de contexto. Esos 500 productores, lo que nos indica Rogers, con los sistemas unidireccionales, más o menos unos 50 van a copiar. Los otros 450 no se van a mover. Entonces, si yo soy el financiador, me preocupa,
porque yo voy a gastar 2.000 millones de pesos que puedo utilizar para salud, por ejemplo, ahora el tema del COVID, o puedo utilizar para vivienda o para alimentación de las personas, para las vías terciarias, y resulta que estoy sacando millones de pesos para invertirlo en extensión agropecuaria y la efectividad del esquema es pobre. Los resultados no son pobres. Y los que han trabajado con extensión agropecuaria, con servicios, siempre tienen esa pregunta. Uno hace el servicio de extensión y al final dice, hijo de mi chica, y de las personas que yo trabajé, ¿qué porcentaje, o del grupo de todos los colegas que trabajamos acá en extensión en este proyecto en particular, qué porcentaje de los productores lograron realmente arrancar? Y no es tan alto. Es muy bajo. Uno siempre tiene eso en el corazón. Siempre hay un grupo de un 10% de productores que son maravillosos. Son la machera, lo reciben a uno con los brazos abiertos, le copian a uno las ideas, las hacen de una vez. Pero hay un grupo grandecito que miran la vaina con desconfianza, no le caminan mucho. Otros ya comienzan a hacer, no, yo no estoy de acuerdo, yo eso no lo voy a hacer, no lo haría. Otros son completamente ya negados, no, yo eso ni por el berraco lo voy a hacer, a mí eso no me gusta, no me interesa. Entonces, como se distribuye esa población, esta campana de Gauss que Roger Everett nos la regala, ¿no? Para entender esto, de un punto de vista ya científico, qué es lo que sucede en una población humana cuando la intervenimos con sistemas unidireccionales, donde yo intento que yo voy a enseñarle a un productor sobre cómo hacer las cosas, voy a tener una distribución de este estilo. Y uno dice entonces como extensionista, no, es que la gente de esa zona es muy terca, es muy llevada a su parecer, es que no me gusta ir por allá, por esa zona, porque esos son tercos, esos son intransigentes, y eso preguntan y debaten, y entonces uno hay que hacer con ellos, y me gusta más los de esta otra zona que allá sí me copian y me hacen las cosas, ok, pero precisamente no es porque esos productores sean tercos, sean malos o sean condiciones, digamos, raras o patologías, digamos, psicológicas, sociales, sino que realmente lo que tenemos allí es una distribución normal, así se comporta el ser humano. Es una condición natural de los seres humanos. Entonces, hay un planteamiento que se hace desde la epistemología. ¿Y por qué desde la epistemología? Porque si uno se sienta a analizar la primera diapositiva que puse acá, lo que uno hace cuando está trabajando en un servicio de extensión es mover el conocimiento. Ahí lo que se mueve es el conocimiento. Y una cosa muy linda que yo entendí como médico veterinario cuando voy a trabajar a campo, que me cambió completamente mi forma de trabajar en campo, es que yo estaba convencido como médico veterinario que cuando yo iba a trabajar a una ganadería o a un grupo de ganaderías de una zona, mi trabajo era con las vacas. Entonces yo me esmeraba por palpar la vaca, por medirle la mastitis, por arreglar la cojera, por cuadrar la parte reproductiva con hormonas de las vacas, pero de repente comencé a entender que mi trabajo como médico veterinario era no sobre las vacas, no sobre las terneras, no sobre el potrero, no sobre los animales, sino sobre el ser humano. O sea, mi trabajo como médico veterinario es sobre el ganadero propietario de las vacas, los vaqueros que trabajan con las vacas, el mayordomo que está al frente de estas vacas. Es sobre el ser humano mi trabajo. Y si yo comienzo a trabajar sobre el ser humano, es cuando comienzo a ver que las vacas mejoran. Porque el que maneja las vacas es el ser humano, el que hace que les dé mastitis es el ser humano, el que hace que el balanceo de la dieta sea correcto es el ser humano, si que la sal mineralizada sea correcta lo hace es el ser humano. Entonces el ser humano es realmente el centro del quehacer como médico veterinario para poder generar un estado de salud, de bienestar y de productividad del ganado. Y dentro del ser humano, un componente fundamental para que el ser humano pueda hacer correctamente su trabajo es el conocimiento. Ahorita el doctor Carlos Vega lo planteaba y él hacía énfasis en el conocimiento. Aquí, este es el centro del problema. El centro del problema es el conocimiento. Si yo quiero que un grupo de productores de una zona mejoren su producción de leche de 8 litros a 12 litros, el tema es conocimiento. Pero si yo quiero gestionar el conocimiento, si quiero mover el conocimiento para pasar de 8 a 12 litros de leche o mejorar el conocimiento para que el productor pueda pasar de 200 gramos diarios a 400 gramos diarios o para que produzca no
10 plátanos, sino 15 plátanos, por dar un ejemplo, o no producir 15 kilos de una fruta, sino 20 kilos de una fruta por árbol. Entonces, el tema es el conocimiento asociado para que eso suceda. Y que, ¿cómo voy a hacer yo como profesional? ¿Qué voy a hacer como profesional para que el conocimiento de esa persona suba, digamos, se desarrolle y logre de esa manera aumentar la producción de leche o la producción de frutas, la producción de granos que yo tengo que hacer con esos productores? Entonces, la esencia del problema es el conocimiento. No, ya dejemos las vacas, dejemos las matas, dejemos los árboles, dejemos las gramíneas, las leguminosas, los arbustos y pensemos que el tema está en el ser humano. Entonces, en el ser humano, que es el objeto del trabajo del profesional, y usted como extensionista, más que cualquiera, digamos, lo debe tener claro. Es sobre el ser humano. Ahora, lo que yo trabajo sobre el ser humano es el conocimiento. Ahora, si comenzamos a entender el conocimiento, esto desde el punto de vista del conocimiento, comenzamos a ver estas dinámicas. Lo que nosotros hacemos entonces es tener distintas formas de manejar o tratar el conocimiento, de una manera unidireccional, de una manera más participativa, o de una manera completamente participativa, como hace Rapid Rural Appraisal e investigación rápida rural. Pero lo que estamos haciendo es jugando con distintas formas o metodologías sobre el conocimiento. Entonces, pues viendo que el tema está en el conocimiento, pues entonces, pues si el problema es el conocimiento, estudiemos el conocimiento. Y la ciencia o el área del saber que estudia el conocimiento es la epistemología. La epistemología. Entonces, nosotros vamos a entrar a hacer una visión del proceso de la extensión agropecuaria basándonos en una visión epistemológica de la situación, ¿ok? Vamos avanzando en la epistemología de esta situación, ¿ok? Entonces, cuando les pregunten, oye, el diplomado de la Nacional sobre extensión agropecuaria, ¿cuál fue el eje sobre el trabajo del extensionista? El eje del trabajo del extensionista se basa en la comprensión epistemológica de mi trabajo como extensionista, ¿ok? La epistemología es la ciencia o la disciplina que estudia el conocimiento, sus propiedades, características y su dinámica. Conocimiento de la ciencia. Entonces, eso nos lleva a este punto. Ok, ¿y qué es lo que plantea la epistemología? ¿Qué plantea esta ciencia que estudia el conocimiento? Digamos, cuando el conocimiento estudia el conocimiento, ¿no? Es como un imprint allí también interesante. ¿Qué dice el conocimiento acerca del conocimiento? Eso es la epistemología. Entonces, la epistemología nos plantea lo siguiente. Resulta que la epistemología, si ustedes recuerdan en el colegio, para allá en 10º grado, uno estudia epistemología en filosofía, 10º grado del colegio y 11º grado. Y en esa época del conocimiento, en el colegio, uno trabaja dos autores que son los que arrancan todo este tema, que son René Descartes, con el racionalismo francés, y John Locke, con el empirismo inglés. ¿Ok? René Descartes, que es el padre del método científico, ¿ok? Todo ese tema del racionalismo francés, y John Locke, que es el empirismo británico. Ok, eso fue en el siglo XVII, siglo XVIII. Pero esos planteamientos que hicieron ellos en esa época han evolucionado, como ha evolucionado todas las áreas del conocimiento de la humanidad. Igual la biología del siglo XVIII, XIX ha evolucionado a lo que tenemos en el siglo XXI. La física del siglo XVIII y XVII es muy distinta a la física del siglo XXI. La química del siglo XVIII a la del siglo XXI ha evolucionado muchísimo. Entonces la epistemología del siglo XVII y siglo XVIII ha evolucionado muchísimo hasta llegar a la epistemología del siglo XX y siglo XXI. Entonces hoy, en la epistemología moderna, lo que se plantea es lo siguiente. El conocimiento es de dos tipos. El conocimiento tácito y el conocimiento explícito. El conocimiento tácito es aquel que es producto de la tradición oral, ¿sí? Mitos, o sea, mis vivencias, experiencias, mi tradición oral, es decir, lo que aprendo de mis antepasados. Es un conocimiento que tiene emoción, y es un conocimiento que por lo mismo no es combinable, no es combinable. Estas son las características del conocimiento tácito. El conocimiento explícito
es aquel conocimiento que está escrito, es producto del método científico, interaccionista, reduccionista, se apoya en la estadística, es un conocimiento que está escrito en los artículos científicos, en los libros, en los congresos científicos, que se expresa en tres tipos de personas, que son los docentes, por un lado, los investigadores, por otro, los extensionistas, por otro, y tres tipos de organizaciones humanas, centros de investigación, universidades o centros de educación, y las empresas de extensión, digamos, en el caso de nosotros. Este conocimiento explícito es un conocimiento que es imparcial, no tiene emoción, y por último, es un conocimiento que es combinable. Es combinable. Bueno, vamos entonces a profundizar sobre este par de conocimientos. Voy a hacer una historia que me gusta contar sobre el conocimiento tácito, para que lo podamos definir. Profe, Señor. habla Jefferson. Señor. Profesor, habla Jefferson, una preguntita, es que ya nos acercamos, como lo veo que va a introducir en un tema, entonces, ¿podemos hacer el receso de los 5 minutos? Ah, sí, muchas gracias. Lo que pasa es que como me quitaron 10 minutos arrancado, voy un poquito colgadito. Pero sí, no, me parece perfecto porque la gente estaba cansadita y... No tuvo, digamos, hace una hora no tuvo el receso, entonces yo creo que deben estar No, me cansados. parece muy bien. No, y parece perfecto en este momento, con eso paramos. Es que estamos 5 minutos, vemos a las 5 en punto y arranco a explicar ya detenidamente y en profundidad qué es lo del tácito y del explícito, que es el tema que sigue a continuación. Muchas gracias. Ok. Nos vemos entonces alcanzado un poquito. Ya han alcanzado estos 5 minuticos y que vamos para la recta final, que hoy es viernes. y ojalá que tengan un buen tema de análisis hoy en la noche, que puedan botar corriente sobre algunos cuestionamientos que pueden salir de acá, o ideas que pueden salir de acá. Bueno, entonces vamos a iniciar con el cuestionamiento sobre la definición del conocimiento tácito. Entonces, decimos que el conocimiento tácito es oral, es producto de la experiencia cotidiana, de las vivencias. Se comunica como mitos y leyendas. Es de carácter transgeneracional. Es un conocimiento que no tiene origen formal. Es el que el productor tiene, maneja y adquiere en su trabajo cotidiano en la granja y que también se alimenta de la convivencia con su entorno social. Eso es el tácito. Entonces voy a dar un ejemplo donde vamos a entender el tácito y después vamos a diferenciar ya sus propiedades específicas una a una. Que necesitamos tener claras para hacer nuestros ejercicios en la fase subsiguiente y en la fase presencial. Resulta que mi familia es de origen tolimense, tanto por línea paterna como por línea materna. Mi mamá es de Ibagué y la familia pues, de ella vive en Ibagué. Y mi papá, él ya falleció, de un pueblito cerca de Ibagué que es Rovira. Pero también muchos de mis familiares pues viven ahí en Ibagué. Entonces, tuve la buena fortuna de que cuando iban los diciembres a Navidad, a Ibagué, ahorita que estamos llegando a Navidades, mi abuela materna, que vivía ahí en la Cuarta con 32 Estadio, ahí en Ibagué, era famosa por la calidad del tamal tolimense que mi abuela sabía hacer. Entonces, cuando alguna persona cerca de la Cuarta con 32 de una fiesta de 15 años, un matrimonio o un grado, llamaban a doña Aurita, a mi abuela, para que les hiciera la tamaleada del evento. Y era pues muy reconocida por sus tamales y eran muy buenos, eran tamales exquisitos. Entonces nosotros disfrutamos los tamales en diciembre espectaculares ahí donde mi abuela. Entonces yo desayunaba en la casa de mi abuela con chocolate, tamal y un pan y qué cosa tan deliciosa, como disfrutamos los tamales. Yo tenía en esa época, no sé, ponle 18 años, 15 años, estaba sardinito. Tenía la fortuna que por el lado de mi papá tenía mi tía Rosario. Mi tía Rosario vivía en la sexta arriba con 23, una parte más arriba de Ibagué. Y ella tenía una tienda de abarrotes
y uno de los productos que vendía era el tamal tolimense, también de exquisita calidad. Y ella era el negocio de ella, era su negocio. Entonces, cuando había algún evento social, un matrimonio, unos 15, un grado, iban donde mi tía Rosario y le compraban los tamales de mi tía Rosario. Yo tenía la fortuna de que, como era uno de los sobrinos preferidos de ella, llegaba yo al mediodía, desayunaba donde mi abuela y al mediodía caía donde mi tía Rosario a pegarme la tamaleada del almuerzo. Un tamal, no se imaginan qué cosa tan deliciosa, todavía me acuerdo y me saboreo, con chocolate, con pan, no, qué cosa tan deliciosa. Entonces disfrutábamos de los tamales muy ricos, tanto de mi abuela Aura como de mi tía Rosario, ambas señoras mayores en su momento. Mi abuela Aura aprendió a hacer los tamales de su madrastra y de una comadre que le enseñaba a hacer tamales, que sabía hacer tamales y ella le aprendió el tiro de la cosa. Y mi tía Rosario lo aprendió a hacer también de mi abuela paterna. Y ella a su vez de mi bisabuela. Bueno, así seguía, digamos, el tema y de su mamá. Entonces su abuela, su mamá enseñaron el tamal a mi tía Rosario. Entonces, pues tenía la fórmula tolimense arraigadísima. Increíble la fórmula que tenía cada una para hacer su receta. Entonces, un buen día se nos ocurrió a los pipiolitos, a los sobrinitos y a los nietos, en un diciembre, hacer un ejercicio que es, oiga, ¿y por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué en esta Navidad no le decimos a la abuela Aura y a la tía Rosario que se unan y hagamos una tamaleada en conjunto las dos viejitas? Imagínense, decíamos nosotros, en nuestros sueños, nuestras ilusiones, imagínense usted un tamal hecho por la combinación de esas dos viejitas. O sea, eso va a ser el mejor tamal de la historia del Tolima. Eso va a ser una cosa espectacular. Esa tamaleada, nosotros nos soñábamos cuando estábamos sardinitos, imaginándonos cómo iba a ser el tamal hecho por mi abuela Aura y mi tía Rosario, sentadas ambas haciendo el mismo tamal. Va a ser una cosa maravillosa. Entonces nos pusimos de acuerdo todos los sobrinos, los nietos, y entonces le dijimos a las abuelas, bueno, dije a mi abuela Laura, abuelita, es que mi tía Rosario, queremos la idea que usted haga un tamal con mi tía Rosario. Y mi abuela dijo, ah, sí, con Rosario. Sí, 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 con Rosario, que ella hace tamales muy buenos. Sí, hace tamales buenos. Sí, pero es que queremos hacer un evento entre todos y pues como ella tiene la casa más grande, en la parte de abajo, ¿por qué no nos unimos contigo y ella y hacemos otra manera entre todos? Y ella dijo, ¿y por qué la casa de Rosario? Si mi casa también es grande. Uy, comenzamos a tener como líos. Ok, sí, no, pero es que lo que pasa es que mis primos viven allá y pues le queda más fácil nosotros ir para allá, que somos menos que ellos, pero para que son más. Ah, bueno, está bien, vámonos donde Rosario. ¿Para cuándo? No, para tal fecha, listo, vámonos para allá, yo cuadro. Entonces cuadramos la vuelta y nos fuimos donde la casa de mi tía Rosario con mi abuela. Estábamos allá todos los sobrinitos, los nietecitos y las dos abuelas. Mi tía y mi Rosario, que más eran abuelas. Entonces, resulta que, listo, abuelitas, ¿cómo es la lista de insumos para comprar para hacer la tamaleada? Entonces arranca mi abuela diciendo, no, mire, el tamal tolimense, tolimense, debe tener garbanzos y debe tener arroz. ¡Ah! Y entonces mi tía dice, no, no, ¿cómo se te ocurre, Aura? El tamal tolimense tiene harina de maíz y garbanzos. No, un momentico, espere. Ah, caray, yo no me he dado cuenta que tenían esa diferencia. Pero ¿y qué hacemos? No, 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 eso no puede ser. O sea, la masa original tolimense es como yo le digo. ¿Cómo así? ¿Con o sin arroz? No, con arroz. Pero no, no, es sin arroz. Bueno, ok, espérese. Bueno, entonces hagamos una cosa, compremos garbanzos, compremos arroz y compremos harina de maíz y después miramos si hacemos pues una combinación o qué vamos a hacer, pero necesitamos la lista de insumos, por favor, abuelitas. Ah, bueno, vamos a ver cómo sigue la cosa. A mí ya no me gustó porque ella lo hace con harina de arroz, o sea, con arroz y luego es con harina de maíz y eso no quedan bien. Ok, bueno, no, pero ¿qué más necesitamos? No, 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 mire, entonces, después de que uno tiene la masa hecha, necesitamos colocarle primero el cerdo y después el pollo. Entonces voltea a la otra y dice, no, ¿cómo se te ocurre, hombre? Ahora, es al contrario. Primero le colocas el pollo y después le colocas el cerdo, porque si no, eso se te va a dañar. Ay, caray. Entonces, cada uno tenía su manera de hacer el tamal.
ambos buenísimos, pero distinta forma de hacer el tamal tolimense. Ah, caray, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? No, pero bueno, compremos entonces pues pollo, cerdo y después nos ponemos de acuerdo cuál va primero, cuál va después. Bueno, ¿y qué más se necesita? No, que necesitamos colocarle unos ingredientes de sabor que son estos. Y entonces, este producto acá, que es una sal de no sé qué, un comino de no sé qué, y mi abuela dice, no señora, eso no se le echa el tamal. ¿Cómo así que no se le echa? Yo siempre le echo eso. No, usted le está echando ahí una cosa que no es típica del tamal tolimense, eso no está bien. Es más, miren muchachos, si van a hacer el tamal, como está diciendo Rosario, yo no me hago responsable por ese tamal. Yo no me hago responsable por ese tamal, diciendo esto no va a quedar bien. Y entonces mi tía Rosario dice, no, no, yo tampoco estoy de acuerdo. Como hace Aura ese tamal, yo tampoco me hago responsable. ¿Cómo es posible? Ella hace una cosa distinta. Eso yo no me hago responsable por el tamal. Eso va a quedar horrible. Y ya estaban chapeticas las dos abuelitas y nosotros estamos ya encartados. Hijo de madre, ¿qué vamos a hacer? No, muchachos, abortado el proyecto. Esto no funcionó. Esto, no hay manera que ellas dos se pongan de acuerdo. Se pusieron furiositas, se pusieron bravitas, porque cada una tenía la forma de hacer el tamal. Tolimense perfecto, el más autóctono y el de mejor calidad, que todo el mundo se lo reconoce en las respectivas zonas donde ellas viven. Entonces, ok. Yo no entendí, yo tenía 18 años, comenté en ese momento, y cuando yo vi esta situación, yo no entendí, pero ¿y por qué mis abuelitas fueron tan tercas? No puede ser, y nosotros todos quedamos con caras largas y aburridos, tristes, porque las abuelas, ¿cómo así? Se pelearon las abuelitas, se ponerse de acuerdo sobre cómo hacer un tamal tolimense, pero el mejor del mundo, que era el sueño de nosotros. Entonces, esa idea, esa experiencia me quedó grabada en mi mente muchos años, hasta que llegué a estudiar epistemología. Y comencé a entender las características, las propiedades del conocimiento, el cuento tácito. Resulta que el conocimiento sobre cómo hacer tamales es el conocimiento tácito en su máxima expresión. En la cultura culinaria es un tácito de máxima expresión, lindísimo además. Conocimiento producto de vivencias, experiencias, ancestros, que le dan sus características de conocimiento tácito. Y si nosotros miramos la situación que acabé de plantear, allí en esta situación se expresan las 5 propiedades que tiene el conocimiento tácito que están allí. Primera característica del conocimiento tácito. Por favor, me las apuntan por ahí en una hoja de su cuaderno bien clara, así, propiedades del conocimiento tácito, o si están tomando apuntes en computador, propiedades del conocimiento tácito que son fundamentales. Eso es una revolución absoluta en la comprensión del quehacer del extensionista. Entonces, vamos para allá. ¿Cuáles son las 5 propiedades del conocimiento tácito ya formalmente? Mirando el tema de mis abuelas y mi tía, o mis abuelas. Ellas aprendieron a hacer esos tamales producto de una tradición oral sobre cómo se va a hacer el tamal que le contaba o la comadre o la mamá o la abuela a la siguiente generación, a las hijas. Y que fue mi abuela y mi tía, por cada una por su respectiva senda digamos, sobre la cual aprendió cómo hacer el tamal. Esa tradición oral que aprendió de la abuela, de la mamá, de ellas, se combina, o dicho, se expresa, se afirma cuando ellas mismas hacen sus tamales. Y tienen... Qué pena, casualmente, ya voy a llamar. Por favor, apaguen el micrófono. Entonces, esa parte oral que ellos, digamos, sobre la cual tuvieron la información y conocimiento sobre cómo hacer el tamal, se complementa con las vivencias y experiencias que ellas han tenido sobre cómo hacer el tamal. Cada una hizo sus propias tamaleadas muy exitosas para fiestas de 15, para matrimonios, y las seguían llamando, o sea que sí, habían quedado muy bien sus tamales respectivamente cada una. Sus propias vivencias y experiencias le daban conocimiento sobre el punto exacto, el término exacto, la mezcla exacta que debe de hacer para hacer un muy buen tamal tolimense. Y hay una serie de mitos y de leyendas en el cómo hacer el tamal.
el mito de si es con harina de maíz o con arroz. Esos son mitos, que son cosas que son así. Un mito es un conocimiento que se da allí sin tener una fundamentación que lo explique, ¿no? Eso es así. Es que el tamal tolimense tiene que hacer con harina de maíz, o no, 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 el tamal debe ser con arroz. Ok. O con garbanzos o sin garbanzos. Esos son mitos. Pero también alrededor de esos conocimientos tradicionales hay leyendas. ¿Sí? Hay leyendas sobre cómo una vez, una leyenda que dijo mi abuela, una vez que hizo una señora un tamal, dijo así, una señora hizo un tamal, no le echó zanahorias. Y al no echarle zanahorias, las personas que comieron el tamal se enfermaron. Entonces, ¿pero por qué se enfermaron? Porque la zanahoria retiene las grasas y las toxinas que pueden generar el tamal, digamos, todas las cosas malas del tamal quedan en la zanahoria y eso entonces favorece a que las personas tengan salud. Y la primera cosa que mi abuela hacía cuando comía el tamal era sacar la zanahoria y botarla. Entonces, eso es una leyenda, ¿no? Una vez una señora hizo unos tamales, no le puso la zanahoria y las personas se le intoxicaron, se le enfermaron. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que colocarle zanahoria al tamal para que la zanahoria capture todas esas sustancias tóxicas y usted cuando abra el tamal coja la zanahoria y bótela porque no vaya a decir que usted se intoxique. Es una leyenda que forma parte del conocimiento de cómo hacer un tamal. Entonces, ahí hay mitos que son cosas que no tienen una explicación, sino que eso es así, y una leyenda porque tiene una historia que explica el por qué se debe hacer de una forma o de otra. Estos mitos y estas leyendas son de carácter transgeneracional, o este conocimiento oral también es de carácter transgeneracional. Este carácter transgeneracional lo estábamos planteando cuando decimos de que los truquitos y los tips y los saberes específicos que le dan la calidad del tamal, mi abuela se ha aprendido de la mamá de ella y de la madrastra, perdón, y de la comadre. Y mi tía de la mamá y de su abuela, respectivamente, hablando. Entonces, una cosa que es transgeneracional. Es que, decía mi tía Rosario, es que así lo hacía mi mamá y lo hacía mi abuela. Y era el argumento para que le dejáramos que era con garbanzo y harina de maíz. ¿Ok? La fórmula. Y mi abuela ahora decía lo mismo, pero por el lado de ella, no, yo lo aprendí de mi comadre que sabía hacer tamales y de mi madrastra que sabía hacer tamales, y eso es con arroz y con garbanzo. Claro, hay un tema transgeneracional. Yo aprendí eso de mi mamá. Como cuando usted va a un ganadero y dice, es que mi papá manejaba el ganado con sal blanca y eso le funcionó toda la vida, y mi abuelo también. Ese transgeneracional tiene mucha fuerza, porque es eso, es lo que aprendí de mis padres, que eso genera un sentimiento especial. Es que eso lo aprendí de mi papá y mi abuelo, así lo hacían ellos, y por eso aquí sí lo hacemos aquí ahora, y usted quiere cambiar mis tradiciones, mi papá me enseñó. La gente se siente hasta insultada cuando usted se siente maltratada, cuando usted cuestiona esos saberes transgeneracionales. Entonces toca con pinzas los saberes transgeneracionales, ¿no? Uno los toca con pinzas, no se vayan a enredar ahí. O los usa, bueno, vamos a ver estrategias o técnicas de uso transgeneracional de manera inteligente para que estos saberes tradicionales aporten en un proceso constructivo en los talleres de gestión de conocimiento. La cuarta característica o propiedad del conocimiento tácito es que tiene emoción, que es como consecuencia de los anteriores, ¿no? Es que eso lo enseñó, lo aprendí de mi papá y mi mamá, eso tiene emoción, tiene sentimientos, y eso allá el alma duele. Y es mi vivencia, es que yo lo hago así, y es que yo lo he aprendido así, llevo 20 años haciendo en esta finca esto de esta manera, eso es sentimiento de pertenencia, esto es mío, y la gente se emociona y hasta se descompone cuando usted le toca ese componente. Se siente agredido porque usted le dice que esa forma de hacer las cosas está mal. Ok, usted cambia la manera de sentar las terneras, maneje distinto la rotación de praderas. ¿Por qué maneja la sal mineralizada de esa manera? ¿Por qué aplica ese veneno agroquímico de esta forma, de esta otra forma? Pues la gente se siente agredida porque ellos lo hacen de la manera como creen que se debe de hacer.
su conocimiento tradicional, su tácito, tiene una característica que Chambers describe también, y Paulo Freire también describe muy bien, y Polanyi también describe muy bien, en donde la persona está convencida que como está haciendo las cosas es la mejor forma de hacerlas en mis condiciones. Los seres humanos somos seres racionales, somos seres inteligentes, y uno definitivamente hace las cosas porque piensa que es la mejor manera de hacer. De otra forma. Entonces, cuando usted llega y toca uno de esos saberes del tácito, usted está, ojo, estás tocando un tema que tiene emoción, porque forma parte de las propiedades del conocimiento tácito. No es más, es que estamos reconociendo que la epistemología define eso como una propiedad del conocimiento, del tácito, que tiene emoción. Y la cuarta propiedad, la cuarta propiedad es que no es combinable. No es combinable. ¿Qué es lo que pasó con mi abuela y mi tía? Cada una tenía la manera de hacer el tamal, y eso no se combina. No se combina. La red social. No se combina. Correcto. Entonces la gente cuando intenta, digamos que venga, yo hago las cosas, yo hago el tamal de esta manera y usted lo hace de esta otra manera, no es que usted haga como yo lo hago, la gente reacciona, y mis abuelas fueron clarísimas con eso y reaccionaron y se alejaron y no funcionaron, no combinaron el conocimiento. El conocimiento tácito no se combina. Ese conocimiento tácito que no es combinable, nos recuerda como cuando usted va a un proyecto, como formulador de un proyecto, y dice, voy a montar una finca piloto, ¿ok? Entonces usted define estratégicamente el proyecto. Yo mismo lo hice en varios proyectos que formulé. Vamos a colocar una finca piloto, una aquí, una en el norte, una en el centro, otra en el sur, y con esa finca piloto, que es un tipo al que le vamos a meter toda la tecnología y el apoyo, que se va a desarrollar muchísimo, que además ya es pilo y ya tiene cosas. Entonces lo vamos a colocar de finca demostrativa. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos a todos los productores de la zona y los llevamos allá para que miren lo que el señor está haciendo. Pues piensen si eso está, digamos, generando algún fruto desde este punto de vista de la epistemología. Porque resulta que cuando los ganaderos los llevamos, o los agricultores llevamos una finca piloto, una finca demostrativa, ellos llegan allá y miran el tema, y lo que están viendo es un tácito sobre cómo hacer las cosas en esa finca, distinto a mi tácito de cómo las hago yo, que es el tácito de mi abuela y mi tía, que se están tratando de combinar. Entonces lo que los productores hacen es mirar el tema y de repente hay una reacción que no es ni esperar. Digamos que uno lo que logra allí es que uno quisiera que los productores todos vean la finca demostrativa y se vayan inmediatamente el día siguiente y copien, hagan lo mismo que van allá. Es que los llevé, mire el pastoreo rotacional, hágalo en su finca. Y los llevó y les mostró la rotación. Y usted vuelve a las fincas originales de ellos y muy poquitos montan rotacional, ninguno de pronto. ¿Qué es lo que logra uno con esto? Una sensibilización. Como dictar una conferencia, es lo mismo, pero dictar una conferencia es muy distinto a que el conocimiento de las personas quede incorporado para que lo pueda utilizar. Máximo lo llamamos a sensibilización, pero recuerden que el conocimiento es también bidireccional. Entonces el dueño de la finca demostrativa dice, yo aquí soy el más pilo de todos ustedes, ya superior, que por eso yo soy el demostrativa. Entonces cuando vienen las personas y lo visitan, él siente que tienen que enseñarles a ellos las cosas. Entonces, eso genera un carácter otra vez de enseñanza-aprendizaje, ese gradiente que apenas el 10% de las personas le van a copiar y el 90% de las personas no le van a copiar. Igual que hemos explicado desde el principio con la campana de Roger Everett, de Everett Rogers. Entonces, lo que sucede con esta finca demostrativa es que pues, las personas, el 10% de pronto copian la idea, se llevan y de pronto hacen algo, pero el 90% de las personas no lo van a hacer, van a generar resistencia. Porque el tácito no es combinable, es normal que el conocimiento reaccione de esa manera. Y las personas como respuesta a eso reaccionan y comienzan a darle observaciones y a criticar la finca que están visitando. Y todos tenemos lunares, pero entonces también es la resistencia del de la finca piloto cuando comienza la nube de críticas de los demás, algunas de frente y otras por detrás, callados. O sea, cuando están entre ellos reunidos es que se riegan en prosa
Delante de pronto el productor hasta les da pena y no dice nada. Algunos tienen la valentía de decir, oiga, mire, pero eso está mal, no me gusta, no sé qué, usted no ha visto otra cosa. Ok, pero la mayoría, cuando se van, es que arrancan la rajadera y todos comienzan a decir, no, claro, es que como este tiene mejor tierra, no, claro, como este es rico, no, como este tiene, como es el amigo del alcalde, como este es del amigo del grupo de extensión, por eso le dan todas estas vainas, y mírelo, si ve, está disfrutando del proyecto, le dieron toda la vaina, ¿cómo no le va a mejorar la finca? Entonces, todas esas cosas, todos los comentarios ustedes los deben haber escuchado en los servicios de extensión cuando trabajamos con estas fincas demostrativas, pero al final el tema es que hay muy poca combinación. Este conocimiento tácito, además, forma parte de nuestra cultura, nuestra tradición, tiene una red social. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en una zona como Ubaté, es una zona ganadera lechera. Entonces, aquí hay una red social de productores en las que todos hablamos de la cultura lechera y se consiguen ordeñadores fácil y el que le haga el reemplazo al otro es muy fácil de hacerlo porque hay una cultura y hay conocimientos sobre el tema lechero de Ubaté. Pero si vas a montar una lechería en una zona cafetera, por ejemplo, ya no consigue ordeñadores. O al contrario, voy a montar un cultivo de café en una zona lechera, digamos, de clima medio, que ya son lecheros, no encuentra usted fácilmente gente que le maneje el café. Claro, porque la red social y la cultura y la tradición forman parte del tácito. Entonces, cada uno tiene su tácito sobre cómo hacer, digamos, saliendo del caso del tamal, entrando, yo sé cómo manejar mi lechería, yo sé cómo manejar mi cultivo de plátano, cómo manejar mi cultivo de café, cómo manejar mis cerdos, mis ovejas. Cada uno tiene su tácito sobre cómo hacer. Ahora, si yo tengo muchos productores que manejamos ovejas, estoy en el Wiccan, pues la red social va a ser muy fuerte en la vinocultura. Pero si estoy parado en el Arauca, pues entonces la red social va a ser muy fuerte en el tema de la ganadería llanera. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la zona, pues hay una red social que es la suma de los individuos que le dan una cultura, una tradición y una fuerza a todo ese conocimiento tácito que estamos aquí planteando. Entonces, en resumen, las 5 propiedades del conocimiento tácito son, primero, es oral. Segundo, se produce con vivencias y experiencias de las personas, así es como se genera, con vivencias y experiencias. Y se transmite mediante mitos, leyendas de unos a otros, historias, cuentos. Es transgeneracional, va de padres a hijos y alimenta la cultura y la tradición de la red social donde nosotros vivimos. Ese conocimiento, su tercera propiedad es que tiene emoción. Tiene emoción. Yo tengo un sentimiento frente a este conocimiento porque es mío, es de mi papá, de mi abuelo, es de nuestra región. Entonces nosotros somos así aquí. Esa emoción allí es característica del tácito. Y cuarto, que es muy importante esta propiedad, no es combinable. Entonces ahí acuérdense el famoso curva de Rogers del 90-10. Muy bien, ahora, por otro lado, tenemos el conocimiento explícito. El conocimiento explícito, ahí coloqué el librito de la Sisson y Grossman. Los que han estudiado medicina veterinaria o zootecnia, con el caso mío, o MBZ, nos acordamos de la Sisson y Grossman, ese libro de anatomía de los animales domésticos. Uno dormía con ese pinche libro y sufría uno con ese libro. Y ahí estaba exactamente el conocimiento científico de la anatomía. ¿Y usted qué tiene que hacer? Aprendérselo. ¿Por qué? Porque eso es así, eso es producto de la ciencia. La investigación dice que eso es así. ¿Ya? Y si usted decidió cambiar el trocánter mayor y poner en el fémur, colocar en otro lado, pues perdió el parcial de anatomía. Y repita, papito, porque tiene que aprender dónde queda el trocánter mayor y el trocánter menor del fémur. No hay nada que hacer. Entonces, el conocimiento explícito está escrito, se encuentra en los documentos, puede combinarse, analizarse, validarse, socializarse. Tiene un origen formal y es producido por el método científico, reduccionista o integracionista. Es el que manejan los profesionales, investigadores, la institución de investigación, academia, entre otros. Entonces, el conocimiento científico es el que nosotros, por ejemplo, hemos aprendido en la universidad, cuando usted fue y estudió bioquímica, por ejemplo. El ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es producto de un soporte científico fabuloso. Muchísimos investigadores detrás han soportado hasta los elementos hasta que logramos comprender cómo es el ciclo desde el punto de vista de la ciencia.
Entonces, ese ciclo de Krebs fue producto de un método científico y el ciclo de Krebs, para que sea, digamos, uno poderlo estudiar, tiene que estar escrito. Entonces uno lee un artículo sobre el ciclo de Krebs, producto de un método científico reduccionista e integracionista, o una combinación de los dos. Llegar al ciclo de Krebs se ve basado en estadística también, en estadística. Se debe publicar en artículos científicos, en libros, en congresos científicos. Ahora, ese conocimiento del ciclo de Krebs está ubicado en los seres humanos. Digamos que nosotros como ser humano, cuando tenemos conocimiento, está en nuestra mente. Entonces usted, por ejemplo, usted sabe la técnica de inseminación artificial, o sabe cómo, o tiene conocimiento sobre cómo manejar, como dije hace un rato, un esquema de manejo y control de plagas de una planta. Eso es conocimiento científico estructurado en su mente. Usted es un profesional que tiene ese conocimiento científico en su cabeza, fundamentado con todos los elementos. Pero usted quiere comunicarlo, entonces tiene que bajarlo a escrito. Entonces, cuando escribe un artículo sobre un trabajo hecho sobre esos temas, el conocimiento baja a información. Ahí está el explícito en forma de información. Si usted coge ese artículo que usted escribió sobre la inseminación artificial, por ejemplo, y se lo da a un niño, por ejemplo, de noveno grado del colegio, y lo lee, pues él no va a entender mucho de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, pues él va a leer información, pero no va a lograr construir en su mente el conocimiento de nuevo. No va a lograr saber qué es lo que dice ahí. O cuando usted lea un artículo en inglés que no entiende, uy, yo sé que ahí dice cosas importantes, pero no logro entender qué es lo que dice ahí. O en español, pero que los conceptos que se están planteando allí, usted no lo logra entender. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es el efecto que estamos haciendo un ejercicio ayer en la universidad con el equipo? Por ejemplo, sería interesante que habláramos del efecto, la interacción entre el gravitón y los protones del núcleo del helio para curvear el espacio-tiempo y expresarse como fuerza gravitatoria. La mayoría de lo que está escrito yo no tengo ni idea qué es. ¿Ok? Entonces, pues yo leo ese artículo, no va a poder construir conocimiento. Entonces, el conocimiento está en las mentes humanas. Y el explícito está como en tres tipos de humanos. Podemos identificarlos así. Está en los docentes, que es el profesor que enseña a sus estudiantes en un colegio, el proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, en el colegio, en la universidad. Está en los investigadores, que son personas que crean nuevos conocimientos a partir del método científico, y los extensionistas, que son los que llevan el conocimiento al mundo real y lo aplican en el mundo real, en la producción, en el mundo real, en la economía y el mercado. Entonces son como tres tipos, ¿no? Investigadores, docentes y extensionistas, tres tipos de seres humanos. Pero también hay organizaciones humanas, como empresas, que hacen esas mismas cosas, ¿no? Entonces yo tengo una empresa, como por ejemplo una universidad, que hace docencia, sobre todo, también hace extensión e investigación, pero muy sobre todo hacen docencia. Tengo, por ejemplo, Agrosavia, que es un centro de investigación, que hacen extensión, hacen docencia, pero sobre todo hacen investigación. Y tenemos empresas de extensión, ¿sí? Como por ejemplo esto que estamos haciendo ahorita, formando ustedes para que trabajen en las EPSEAS, etcétera, las SUMATAS, que son organizaciones que hacen extensión, llevan el conocimiento al mundo real de los productores y hacen algo de investigación y algo de docencia, pero no mucho. Entonces, de acuerdo como a cada organización, tiene una preferencia por cualquiera de esas partes de otras tres formas del conocimiento que estamos en este momento planteando. Entonces, cuando usted llega como extensionista a trabajar con un productor, usted está llevando conocimiento explícito. ¿Ok? Y el productor que está allá en la granja trabajando, él tiene conocimiento tácito. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a enfocarnos sobre las propiedades del conocimiento explícito, propiedades y características del conocimiento explícito. La primera característica o propiedad del conocimiento explícito es que él es escrito. Es escrito. Y aquí me gusta retomar una frase muy famosa de la humanidad, que
que sucedió en la época de Jesús en Judea, con los romanos. Resulta que, como ustedes saben, el derecho romano es un derecho muy bien estructurado que aún hoy en día se utiliza y se aplica mucho en la formación de los abogados. En el derecho romano, entonces, si usted es ciudadano romano o forma parte del Imperio Romano, tiene los derechos, existe el derecho para los ciudadanos. Entonces, uno de los puntos que tenía el derecho romano era que si una persona se autoproclamaba rey en reemplazo del César, su pena era la muerte. Eso decía el derecho romano. Pero tenía que estar escrito y tenía que haber la evidencia de que usted quería ser el rey reemplazando al César. Entonces, cuando los judíos le llevan a Jesús a Poncio Pilato, que era un regente romano, le dicen que Jesús, que además de una cantidad de delitos, ¿no? Y entonces Pilato dijo, no, pues eso, ninguno son delitos, eso ninguno es delito para sacrificarlo, ¿cómo se le ocurre? No es delito. Hasta que un judío dijo, no, señor, es que Jesús afirmó que era el rey de los judíos. Y es cuando Poncio Pilato le pregunta a Jesús, ¿usted es el rey de los judíos? Y Jesús le responde, tú lo has dicho. Y de acuerdo a la ley romana, él tenía que ser sacrificado porque él quería ser el rey de los judíos en el plazo del César. Entonces, Pilato dijo, listo, bueno, aquí sí tocó ya sacrificar, o sea, crucificar a este hombre, porque según la ley romana, este señor se quiere ser el rey de los judíos reemplazando al César, y eso sí da pena de muerte, crucifixión. Entonces, cuando lo van a crucificar, cuando lo crucifican, le colocan una tablita arriba que dice INRI, que dice, he aquí el rey de los judíos. Entonces fueron los judíos furiosos a donde Poncio Pilato, oiga, pero usted ¿por qué le puso ahí que he aquí el rey de los judíos en la tabla donde crucificó a Jesús? No, señor, es que él es el rey de los judíos, por eso lo estamos sacrificando y está escrito ahí. He aquí el rey de los judíos, y por estar escrito ahí el proclamar el rey de los judíos es que entra a pena de crucifixión. Lo escrito está. Váyanse. Entonces queda una frase muy famosa que hoy día utilizamos que dice que lo escrito está. Lo explícito está escrito, y eso es así, es una cosa que no hay cómo cambiarlo, porque las palabras se las lleva el viento. Lo que está escrito está, como le pasó a los judíos, en todo su triangular allá estratégico para crucificar a Jesús, les tocó aceptar que era el rey de los judíos para que el Imperio Romano lo pudiera crucificar, y fue donde nació el cristianismo que ya conocemos. Entonces, primera propiedad, está escrito. En paralelo, el Tácito es, ¿de qué característica? ¿Me recuerdan? ¿Cómo? No escuché. Es oral. Oral, correcto. Oral. Entonces vamos como el paralelo. El Tácito es oral y mientras que el escrito es escrito, y hay una diferencia enorme. Vamos a llevar a la segunda propiedad. El conocimiento explícito se produce con el método científico. Tiene un método, ¿no? Es replicable, generalizable, que puede ser reduccionista o integracionista y se apoya en la estadística. Correcto. Mientras que el Tácito, ¿cómo se genera? Vivencias y experiencias. Perfecto. Uy, quedó bueno. Estoy feliz. Vivencias y experiencias. Me voy a ir feliz. Voy a tomar una cerveza ahorita a las 6. Vivencias y experiencias. Tácito. Y el científico, el escrito con método científico, reduccionista, integracionista y se apoya en la estadística. Tercero. El método científico se transmite por artículos científicos, libros, universidades, congresos científicos, centros de investigación. Y son los investigadores, los centros extensionistas, los que mueven el conocimiento científico. Perfecto. En el Tácito, ¿cuál es el equivalente? ¿Cómo se transmite? Mitos y leyendas. Mitos y leyendas. A nivel cultural. Correcto. Y se alimenta de la cultura y la tradición de la red social. Correcto. Y en vez de que haya investigadores, centros extensionistas, ¿qué tenemos ahí muy fuerte? A nivel emocional. Lo que es transgeneracional. El conocimiento más fuerte es el que uno aprende de sus padres como siguiente generación, o de sus abuelos. La tradición, todo eso transgeneracional, eso es fuertísimo y es lo que define gran parte de la expresión del Tácito. En el explícito, aquí no hay abuelos ni papás, hay investigadores, docentes extensionistas. En el Tácito hay abuelos, papás, hay amigos, hay cuñados, hay padrinos, en fin, toda la red social.
Acá no, acá es digamos, los investigadores y la red formal de docentes, investigadores, extensionistas. El conocimiento explícito es más frío que un revólver. Como usa el método científico, entonces él trabaja un concepto que a mí me gusta tocarlo, y la diferencia entre la verdad y la realidad. El método científico, por su disciplina y por su orden, trata de acercar la verdad a la realidad, la acerca, casi la toca, casi la toca. De pronto nunca la toca, pero casi la toca la realidad. Entonces, ¿qué es verdad y qué es realidad? La verdad es la manera como se entiende la realidad desde su lente, desde la lente que estás utilizando, desde tu punto de vista, desde el momento en que tú estás, desde tus condiciones. Entonces, la verdad es la manera como desde tus condiciones se trata de entender la realidad, pero puede distar bastante la verdad a la realidad. Por ejemplo, en el año 1491 se decía la verdad revelada que la Tierra era plana. Era una verdad revelada. La Tierra era plana, socialmente aceptada. Aquel que decía que la Tierra era redonda terminaba en la hoguera. Y muchas personas murieron en la hoguera porque planteaban o creían que la Tierra era redonda. Hasta que en 1492 descubrieron América, y en el 94 creo que Magallanes termina de dar la primera vuelta al mundo y llegó a Portugal saliendo por el otro lado, ¿no? O sea, dando la vuelta al mundo, y ya, la noticia es que la Tierra sí es redonda porque le di la vuelta. Ah, juepucha. Entonces, no, ¿cómo así? Entonces, la verdad que había en la sociedad en ese momento se derrumba y aparece una nueva verdad. La Tierra es redonda. Y eso se acerca muchísimo más a la realidad. ¿Ok? Pero la segunda pregunta a ustedes, ¿de verdad la Tierra es redonda? ¿Están de acuerdo que es redonda? Sí. No, la Tierra no es redonda. La Tierra es ovalada. Entonces, eso es la verdad y la realidad. Cada vez la verdad se acerca un poco más a la realidad, pero de pronto nunca la logra tocar. ¿Ok? Entonces, el problema es cómo hacemos para avanzar de la verdad hacia la realidad, con el método científico, que le quita la emoción al tema, le quita la emocionalidad al tema y lo vuelve imparcial. Entonces, por ejemplo, yo tengo una finca en la que una ganadería de leche, que yo tengo unas vacas que yo les doy un concentrado que yo formulo. Yo a mi concentrado le echo cáscara de naranja, le echo unas cáscaras de plátano, le echo urea, le echo melaza y un poquito de harina de arroz para que eso compacte, y mezclo y se lo doy a las vacas, y las vacas se comen eso. Entonces, es un concentrado que yo estoy haciendo muy bueno para mi finca. Entonces, yo estoy sacando con ese concentrado en una ganadería, por ejemplo, en clima caliente, 8 litros de leche. Mi concentrado es muy bueno, es muy barato, yo lo hice acá, es hecho por mí, yo la urea, yo mismo la muelo, yo mismo mezclo todo, y las vacas les encanta mi concentrado que yo hago en la finca. Muy bien, eso está bien. Pero ¿será que ese concentrado sí es el más adecuado para el metabolismo de las vacas? ¿Quién sabe? Entonces, viene el otro tema de que aparece un concentrado, por ejemplo, comercial, de una fábrica X. Concentrado formulado con un nutricionista muy bien estructurado, con proteína, energía, pasante, etcétera. Y entonces, ¿qué hacemos? Concentrado entonces, de la marca A, concentrado de la marca B, y el que yo hago en la finca. Entonces vamos a hacer la prueba. Entonces uno coge 5 vacas, le doy el concentrado que yo hago aquí en la finca con cáscara de naranja, cáscara de plátano y urea, con harina de arroz, y con el concentrado de la fábrica A comercial, balanceado industrialmente, y el concentrado B. Y cogemos 5 vacas. Entonces pasemos el control lechero de las 5 vacas por 150 días, sacamos la curva de lactancia de los 3 concentrados y la comparamos con un modelo de análisis de varianza. Y el análisis de varianza dice frío como un revólver. El concentrado B hizo que las vacas tuvieran pico de lactancia en 25 litros. El concentrado A hizo pico de lactancia en 23 litros. El concentrado que usted está haciendo acá, las vacas le pican en 10 litros. Punto. Con diferencias estadísticamente significativas, P menor a 0.05. Es decir,
no hay nada que hacer. Su concentrado para que usted lo quiera mucho, pero es muy inferior, o sea, no compite con los otros dos que pues, tienen otros resultados en la curva de lactancia del ganado. Entonces, es una observación imparcial. Pueda que le duela al que le duela, pero eso lo dice el método científico. Eso es así. Y el concentrado, el A y el B, además que el concentrado mezclado suyo la finca, punto. Entonces, si yo me pego del tácito, no, pero es que eso me es caro, no me gusta, que el precio, que el litro de leche, que no sé qué. Bueno, si usted quiere rancharse por su tema tácito, bien pueda. Sí, pues usted hace lo que usted quiera al final. Pero la ciencia ya le dijo a usted, momentico, su concentrado usted lo puede querer mucho, pero es muy malo. Demostrado científicamente con una curva, con modelo estadístico, diseño experimental, es muy malo, y sus vacas tienen problemas de expresión productiva al utilizar ese producto. Entonces la ciencia o el conocimiento explícito por el uso de la ciencia no tiene emoción. Lo que se convierte en su fortaleza y su debilidad también como lo miremos. Como no tiene emoción, entonces tampoco despierta pasión ni apego de las personas a ese conocimiento. Por eso no entra tan fácil, la gente no se encarreta tan fácil con estos conocimientos explícitos, son científicos. Entonces, en esta propiedad, el explícito no tiene emoción, mientras que el tácito, ¿qué característica tiene acá? Sí tiene. Emoción, Es completamente emocional. ¿Y por qué tiene emoción? porque es una tradición que se va contando. Correcto. Tienes Tiene una sentido de tradición. pertenencia. Tiene sentido de ancestral. pertenencia. Lo aprendí de mis antepasados. Muy bien. Entonces yo tengo emoción con ese conocimiento, por eso es tácito. Y este es frío. Eso es de la ciencia. Y la cuarta propiedad es que el conocimiento explícito es combinable. La esencia de la ciencia, el conocimiento científico es que es producto de la combinación de conocimientos previos. Cuando estábamos en la universidad estudiando y estamos haciendo un trabajo para un profesor o estamos haciendo nuestra tesis de grado o si escribimos un artículo científico para publicar, uno de los puntos más importantes del trabajo es la famosa revisión de literatura o la introducción del artículo. En usted cita las fuentes bibliográficas que preceden a sus hipótesis y a sus tesis y a sus teorías, que las sustentan. Entonces usted lee 10, 15 artículos, 20 artículos, 50 artículos, y usted comienza a leer, este autor A dice que esto pasa aquí, el B dice esto otro, y el C dice esto otro, y al final usted concluye, ¿no? Por ejemplo, el autor A dice que una vaca tiene un consumo de materia seca al día equivalente a 15 kilogramos de materia seca en promedio. Y el autor B dice, oiga, el pasto quicuyo tiene 5 megajoules de energía neta leche en promedio. Entonces, yo combino estos dos artículos, yo podría decir, o sea que una vaca que come pasto quicuyo al día está ingiriendo pues 75 megajoules de energía neta de lactancia en promedio. Y eso es cierto. Hay una combinación de dos artículos científicos, los cuales yo concluyo que come 75 megajoules de energía neta de lactancia al día. Muy bien. Entonces, el conocimiento científico es el producto de combinar conocimientos previos en saberes nuevos. Leyendo la biografía de Albert Einstein, hecha por Thomas Ansfield, comentaba que le preguntaron a Einstein, bueno, pero es que el concepto de la teoría de la relatividad es tan fantástico, tan fabuloso, tan distinto a todo lo que había existido antes en la ciencia, que usted no sacó eso, doctor, usted eso se lo inventó de la nada, definitivamente, increíble, qué felicitación para usted, qué alegría. Él dijo, no, un momentico, yo esto no lo saqué de la nada, yo me basé en 3 teorías, la teoría del electromagnetismo de Maxwell, la teoría de la constante de Max Planck, que definió la constante de Planck, y las teorías de los marcos de referencia de Isaac Newton. Entonces, me parece sobre los 3 grandes titanes para, con base en los elementos, yo hacerme las preguntas que me llevan a la teoría de la relatividad. Entonces, ojo, desde Einstein en adelante, o de para abajo, más bien, de ahí entramos todos de ahí para abajo, desde él en adelante, todos tenemos que ampararnos en conocimientos científicos previos para generar un nuevo conocimiento científico. Eso no sale de la nada, no sale del aire. Conocimiento es un producto de construcción todos los días.
Dentro del proceso de construcción del conocimiento, en la fase de esto de que es combinable, uno encuentra, y es normal y es lo que debe ser en la ciencia, artículos científicos que se oponen, hay disensos. Ese artículo científico dice que no hay calentamiento global y este dice que sí hay calentamiento global. Ok, ¿cuál tiene la razón? Ok, ese es el trabajo de la ciencia. Vamos a seguir trabajando, haciendo investigación hasta que lleguemos al fondo del tema. Las últimas conclusiones es que sí hay calentamiento global, ¿no? Hace unos años estaba en duda, hoy en día está mucho más claro que sí hay calentamiento global y que eso hay que ponerle bolas rápido, si no el planeta se va a desestabilizar. Entonces, eso es producto, esos disensos son normales que se den en la ciencia y no hay que desanimarse porque le hace un artículo que dice una cosa completamente distinta a otro. O lo que decía John Locke preso a René Descartes, al final se encontró que ambos tenían la razón y vino la combinación de Kant, de la priori y la posteriori. Bueno, todo eso es construcción científica. Entonces la ciencia en su esencia, o el explícito más bien, en su ciencia es combinable. Los saberes que son explícitos son combinables como una revisión de literatura. En contraposición del tácito, ¿cómo manifiesta su propiedad? Esta propiedad. Cada cual aporta desde su conocimiento. No es combinable. Correcto. No es combinable, no es combinable. No es combinable. No es combinable. Recuerden mi abuelita que hacía el tamal de una forma y mi tía de otro y eso también fue peleadas. Eso no es combinable. Entonces el tácito no es combinable mientras que el explícito sí es combinable. Muy bien. Para cerrar esta parte y yo quiero que entren ahorita a sus salas y hagan, no sé, 5 minutos, los últimos 10 minutos de debate. Voy a plantear esto y hacer el cierre de la materia el día de hoy. Un planteamiento de la psicología que es profundo. A mí me encanta. Yo cuando leí este artículo dije, no, esta es la ficha que faltaba. Resulta que la psicología ha hecho estudios epistemológicos y han llegado a esta conclusión las investigaciones de psicología científicas. Resulta que cuando una persona va a tomar una decisión, el 90% de los elementos de juicio que utiliza para tomar su decisión se fundamentan en el conocimiento tácito y apenas el 10% en el conocimiento explícito. Hágame el favor. Entonces, repito, cuando una persona va a tomar una decisión, el 90% de los elementos de juicio se soportan en el conocimiento tácito y el 10% en el conocimiento explícito. Y el tema, un ejemplo sencillo es el manejar la bicicleta. ¿Sí? Usted tiene ahí su hijo que no sabe todavía montar cicla, ¿no? Y usted sí sabe montar cicla. Intenta explicarle. Le hago el oficio. O un sobrinito. Hágale. Qué cosa tan berraca. No hay manera. Usted le explica todo como debe. Mire, pedalee y mueva el timón y como... No, eso no. Cuando él se sube en la cicla se cae. Ahora, al contrario, cuando usted se sube en la cicla, usted ni siquiera lo piensa. Usted se sube y arranca. Ese tema que usted sube y arranca a montar su cicla es expresión de conocimiento tácito. El saber montar cicla es expresión de conocimiento tácito. Y usted muy poco usa el explícito para montar la cicla. Muy poco. Algo tocará. No, va a subir el pedal un poquito más, va a bajar el pedal un poquito más, pero no es más. El 90% de la pedaleada y el equilibrio y la dirección son del tácito. O manejar un carro. El manejar un carro, el 90% usted lo hace inconsciente y el 10% el semáforo, el trancón, el carro, freno, pero el 90% usted ni piensa. Más, usted a veces frena y no sabe ni por qué frenó. Eso es puro tácito, es involuntario, digamos así. Eso es tácito. Eso es tácito. Entonces, cuando un productor está manejando su ganadería de leche, el 90% de las decisiones que hace por ordeñar la vaca, para arriar la vaca, para rotar el pasto, son del tácito. Porque así es como tienen ellos en su cabeza la manera de ordeñar la vaca, la manera de correr la cerca, la manera de darle la sal, o de darle el concentrado, o de la manera de sembrar el pasto, o la manera de sembrar el maíz, o de cosechar los granos, o de aplicar un fertilizante o un agroquímico. Entonces, se fundamenta el 90% de la decisión de la aplicación del insecticida a las matas con el tácito, y apenas el 10% con el explícito. Por eso las personas ni leen las etiquetas. Abren el frasco, lo echan allá como creen que es la cantidad, sobre el bueno, ya cierran y echan la bomba y echan el fertilizante o el químico en el potrero
sin siquiera preguntarse o leer el que dice el manual o la etiqueta o nada. ¿Sí? Así lo hacemos acá y así se ha hecho siempre y así está bien. Eso es por esto. El 90% de decisiones de nosotros se basan en el tácito, depende del % en el explícito. Entonces, ojo, si usted entiende este concepto que estoy planteando acá y me lo lleva a una población de 100 personas, esto se va a expresar con un conteo de frecuencia, en el cual de las 100 personas, 10 van a responder al explícito y 90 van a responder al tácito. Y cuando entendimos esto, logramos entender la campana de Rogers. ¿Por qué la campana de Rogers funciona así? Pues porque las personas, si yo tengo 100 productores en una zona que van a ser, digamos, intervenidos por nuestro servicio de extensión, de esas 100 personas, por las propiedades de la epistemología del tácito y del explícito y por cómo funciona la mente humana, según dice la psicología, se va a expresar así. Apenas el 10% de los productores van a intentar, van a tomar el concepto y lo van a incorporar porque bien son del explícito, y el 90% dice, no señor, yo sigo con el tácito, porque así funciona nuestra mente. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a dejar la sesión de hoy hasta ahí, después seguimos. Este tema es apasionante, es lindísimo, y es uno de los centros o de los puntos fundamentales de este diplomado, que es en la extensión agropecuaria. Después vamos a trabajar otros temas, vamos a continuar con nuestros conceptos y vamos a evolucionar hasta que lleguemos al final, toda la teoría clara. Y en la presencial vamos a hacer todo esto en vivencias, que va a ser espectacular usted ver el tácito funcionando, ver el explícito funcionando, toda esa dinámica va a ser en el mundo real y te va a transformar la manera de entender tu ejercicio como profesional, como extensionista y el papel de los productores, el papel tuyo en un servicio de extensión. Y para allá vamos a ir más tarde. Bueno, yo quisiera, entonces, nos quedan, no, 5, pasa que me robaron 5 minutos. Yo no te veo el favor. Yo quisiera que los últimos 10 minuticos hicieran una fase de grupos, ¿sí? Y hablaran un poco sobre este tema y finalizamos. ¿Ok? ¿Por ahí está la Dianita? Si quieres yo le puedo colaborar, Sí, profesor. Jefferson, ¿cómo estás? pero no tengo acceso A los grupos. a Confitrión, entonces no puedo hacer los grupos. Le pediría el favor de pronto a Eric o a Jefferson si nos pueden ayudar. Jefferson, ¿tienes control de grupos? Abro Los 22 grupos. Entonces, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? El tema es muy sencillo, no tiene ningún protocolo, ningún producto adicional. Yo quiero que ustedes aprovechen estos últimos 10 minuticos para que ustedes hablen sobre lo que acabo de explicar. ¿Ustedes qué piensan de lo que yo expliqué ahorita, lo que dije ahorita? Sobre cómo es el servicio de extensión, cómo funciona, lo del tácito, lo del explícito, qué les llamó la atención, qué es interesante, la curva de Rogers, los financiadores que piensan de este tema, si yo soy un banco que financia esto, o el Banco Mundial que financia un proyecto de extensión, ¿qué pienso de este tipo de teorías, de conceptos y de los resultados? Y nos veríamos en la siguiente sesión la semana entrante. ¿Ok? Entonces tendríamos fase de grupos, 10 minutos y finalizamos por ahí la sesión del día. Ok, muchas gracias. Si hay preguntas, con mucho gusto en la siguiente sesión, porque es que hoy me cortaron un poquito el tiempo y no tengo como mucho espacio para hacer preguntas. O hago preguntas o hago fase de grupo, entonces prefiero que se vayan al grupo y allá hablen, discutan un poquito, y si tienen preguntas en la siguiente sesión, si ya apunten la siguiente sesión, con mucho gusto las resolvemos, profundizamos y continuamos con el tema de gestión de conocimiento. Bueno, entonces vamos a fase de grupos. Muchas gracias, que tengan buena tarde y buena noche de viernes. Gracias, por lo mismo. Feliz tarde. Listo, en este momento quedaron activadas las 22 salas. Por favor, cada grupo entra de acuerdo a la distribución que se les ha dado en los grupos de WhatsApp, por favor.